Y en la columna de esta semana de Fogón en Fogón, le decía Roberto Sabán, me parecía que valía la pena tomarla en referencia a algún aspecto de la particularidad que adquiere, ¿no? Que se le considera Semana Santa para Occidente, para América Latina, pero que para los uruguayos, las uruguayas, tiene una connotación diversa, ¿no? Le llamamos Semana de Turismo, Semana Criolla, Semana de la Bicicleta, Semana de la Cerveza, ¿no? Es decir, adquiere una pluralidad de significaciones mayoritariamente vinculadas a el descanso y por otro a la devoción religiosa. Asimismo, esta semana se superponen la Pascua cristiana con el Pesaj judío, con el valor que tienen como mensaje ligado a apelar al sentido de la emancipación, de la libertad, ¿sí? Que tienen que ver con no sumirse a la dominación. Y creo que desde ese lugar vale la pena pensar y leer esta sociedad en la que estamos, donde lo secular y lo religioso deberían hacer sinergias, deberían coadyuvar esfuerzos por la emancipación, por la libertad de todas las personas integralmente y por tanto por la liberación de los colectivos, de los pueblos que se ven muchas veces subyugados o excluidos. En ese contexto me parece que lo que hoy vive América Latina reclama de pensar cómo construir ecuménica, humanista, secular y religiosamente también prácticas que permitan consolidar una convivencia no solamente pacífica, una convivencia respetuosa, sino una convivencia que dé cuenta de lo que permite habilitar y desarrollar la libertad, ¿no? Como Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía, va a decir que cuando estamos deprivados de las condiciones que nos permiten ejercer la libertad, por más que ésta sea declarada formalmente, no es posible. En este contexto, digamos, por el cual en Uruguay se está discutiendo la seguridad social, se están discutiendo varios proyectos, también en América Latina. Creo que luego de haber estado en el Foro Mundial de Derechos Humanos, me quedó en las calles ver ese lema del Papa Francisco, tierra, techo y trabajo, que es tomado por los movimientos sociales o movimientos populares en determinados espacios para dar significación a lo que implica vivir con dignidad, ¿sí? Y es quizás la persona del Papa Francisco que hoy quisiera retomar, no por él, sino por lo que él está haciendo, no solo en lo religioso, sino también en lo secular, y fundamentalmente en lo secular, porque su relato, su discurso, su práctica está centrada justamente en la búsqueda de reafirmar la centralidad de la dignidad de las personas. Está centrada en que hay que mirar desde el excluido y el descartado, ¿no? Y entonces, sí, remitiendo a la tradición cristiana y al mensaje evangélico, va también a instalar en el discurso secular la importancia de que la fraternidad, la convivencia son claves. Entonces hay tres ejes que me parece muy importantes reivindicar de su relato, de su discurso, de su posicionamiento, ¿sí? Por un lado, en su mensaje para la Pascua, va a plantear la necesidad del desarme. Estamos viviendo un momento donde no solamente hay guerra, en el caso de Ucrania, Rusia, hay guerra en muchos lugares del mundo, y él va a decir y va a plantear con mucha fuerza que el tema del desarme no tiene que ver solo con construir una paz desde el miedo, sino que es construir una paz desde la
confianza en los otros y las otras, y que no es una utopía pensar que la inversión armamentista que hay hoy se traslade a la salud, a la educación, a la alimentación. Tema que vimos en el TAC4 que hicimos con Javier Iguiniz, el economista peruano de la PUC de Minas, de la PUC de Lima, que justamente trabajamos con una cantidad de expertas y expertos latinoamericanos el tema del impacto de la pandemia. Parecería ser que la humanidad no logra aprender la importancia y el valor de esto. Por otro lado, su interpelación, ¿sí?, a esto que decíamos, la distribución de la riqueza para la convivencia en esos tres ejes que parecen fundamentales, ligados a la necesidad del acceso a la tierra, al techo y al trabajo, ¿sí?, como valores estructurantes de la posibilidad de que los sectores populares no queden excluidos. Y finalmente, creo que su apelación a la fraternidad, ¿sí?, al valor, ¿sí?, de que la humanidad, reconociéndose como parte de la naturaleza, tiene que retomar un sendero de construcción, de fundamentar las Naciones Unidas desde otro lugar, de respeto entre el norte y el sur. En estos días hubo justamente un seminario sobre descolonización que fue convocado por el Papa y que en el Foro de Desarrollo de Derechos Humanos vimos en gran medida. No quisiera cerrar porque la idea no es centrarse en la figura del Papa, sino en estas temáticas. Quizás Francisco pasa a ser un referente en parte, contradictorio para algunas y para algunos, pero su mensaje está instalando la agenda necesaria que debe ser tomada y que vemos como CEPAL, como Naciones Unidas, como los movimientos populares, como lo vimos en el Foro Mundial de Derechos Humanos con Pérez Esquivel, nos convocan justamente a esta perspectiva de construir las bases necesarias para que la libertad no sea una condición solamente política, sino social y económica, que la emancipación sea de todas las personas y de todos los pueblos. Y en este sentido me parece interesante en esta semana poder traer a los que escuchan esta columna estos temas.